Hola a todos, mi nombre es Evelyn, bienvenidos a mi canal Eve Mágica. Hoy vamos a hablar sobre el final de una serie que estuve siguiendo a lo largo de estos últimos 3 años, de Amazing Digital Circus, pero sobre todo vamos a estar hablando de Jax, aprovechando que lo voy a estar dibujando. Empecemos. Y recuerdo que cuando salí del cine mi primera impresión fue la de decepción. No me gustó el final, estuve triste y pasé días preguntándome el por qué, y poco a poco fui aceptando que ya está, no hay nada que pueda hacer y es el final que nos dieron, y para ser justo es el final que merecían los personajes. Muchos piensan que a las personas que no les gustaron el final fue porque no pasó algo extraordinario, por ejemplo como que los personajes intentando salir de alguna manera del juego, o la teoría de Abel, o porque no se explotó más el trasfondo de la historia. Pero en mi caso no fue exactamente eso, según yo. Una de las críticas que necesito decir es que siento que se pudieron escribir muchos de los hechos en otro orden, cortar tiempos de algunas de las cosas y extender otros. Recuerdo que el abrazo y despedida de Ragatha y Pomni me pareció exageradamente largo e hizo que ahora las shippee. También está la narración en off que me sacaba de la inmersión, y el regreso de Kain, recuerdo que cuando apareció, más que emocionarme me sentí confundida porque fue como, ¿qué está pasando? Y tuve que ver de nuevo el video en YouTube para confirmar que en efecto nos estuvieron narrando el pasado y el presente de Kain, en términos de la creación del circo versus cómo Kain averigua quiénes están detrás de los personajes. También la narración de las personas que están detrás de los avatares me sonó como una historia sacada de Wattpad que llegó demasiado lejos, les juro. Esa fue la impresión que me llevé. Y si se preguntan cómo lo hubiera hecho yo, pues no sé, solo expongo lo que me hizo sentir el final, no me presionen. Más allá de las críticas, es interesante pensar que después de pasar días pensando en todo lo que había sucedido en la película, acepté la conclusión a la que se llegó. Creo que fue hermoso que pudieran saber que sus personas originales estaban bien y estaban saliendo adelante. Fue un final muy humano, un final dulce y a la vez agrio porque Jax ya no está. Se dice que la abstracción es una alegoría a la automorición, pero aunque sea así, yo lo veo más bien como la corrupción de datos por sobrecarga, que creo que esto ya lo han oído, que se provoca porque la persona tiene demasiadas cosas en su cabeza y hay una sobrecarga de pensamientos que el personaje no puede procesar ni integrar a su ser, y esto genera un colapso mental que los lleva a abstraerse. Si tomamos en cuenta que hay algo de ellos con coherencia dentro de la abstracción, te da esa ilusión de que podrían volver. Hora de hablar del mejor personaje que escribió Gooseworks, que es Jax. Cuando llegué al capítulo 8 y analicé a Pomni y a Jax, noté que ambos estaban haciendo arcos opuestos. Pomni llegó al circo desorientada y asustada y sin confiar en nadie, mientras que Jax, por el lado opuesto, empezó como un personaje confiado, que hacía bromas pesadas, era un bully, viendo todo su entorno con mucha ligereza y confianza. Para cuando terminó el capítulo 8, Jax estaba desmoronándose y Pomni se estaba volviendo la fuerza del grupo. Así que la pregunta que yo tenía en mente era, ¿qué es lo que Gooseworks nos está preparando con Jax? ¿Va a ser un personaje con una caída final o va a ser un personaje capaz de redimirse? Y al final se trataba de la caída por completo del personaje, con una redención que llegó tarde. El contexto en el que vivió se resume en el de un padre ausente y abusivo, que lo menospreciaba por ser él mismo. Luego sus padres se divorciaron y él se va a vivir con su madre, pensando que sería mejor, pero no. Él dice que ella cambia y lo trata como un reemplazo de la figura masculina que era el padre. Entonces Jax se harta, tiene un momento donde él se cansa de esta situación, intenta explicarle cómo se siente y cómo le hace sentir esta situación. En ese momento él se vulnera, le expresa un secreto muy grande. ¿Y qué hace su madre? Se ríe de él y lo insulta y luego lo abraza. Y quiero que entiendan lo caótico que debió sentirse una situación así para alguien tan joven. Entonces Jax entra en pánico, le empuja, su madre cae mal, probablemente se desmaya con el golpe de la caída, pero Jax no se queda a averiguarlo, escapa de casa.
Y si te pones a pensarlo un poco, ya luego de que también sabes que la versión humana de Jax continuó por varios meses en la calle, ¿no les da la impresión de que Jax fue totalmente abandonado? Probablemente, porque yo me puse a pensar, si le hubiese pasado algo a su madre, probablemente hubiera ido a la policía, tal como le dijo Ribbit, pero nadie lo buscó, así que probablemente su mamá estaba bien y simplemente decidieron abandonarlo. Esto pasa cuando más o menos él tenía unos 16 o 17 años y eso te deja una impresión bastante fuerte de por qué Jax es así. El arco de personaje de Jax es de alguien que jamás maduró, que se estancó en el pasado, que por sus traumas y sus miedos nunca aprendió a ser vulnerable y se escondía bajo miles de máscaras antes que mostrar algo real de sí mismo. Y mientras pasaban los capítulos y Gus Works había advertido que Jax no era una buena persona, entonces mi pensamiento era, la única opción para que eso fuera cierto era que ellos mismos sean o NPCs o que la teoría Soma fuera real. Y al final fue la teoría Soma. Entonces el peso de todo lo que Jax hizo dentro del circo, tanto a los NPCs como a los personajes, tenía mucho mayor peso. El daño que le había provocado a Gangrel, porque Gangrel claramente sufrió abuso constante de su parte, y Zubul, por lo que comentó en el capítulo 7, también la había maltratado, e incluso Ragatha, porque parece que a la gente se le olvida que en el capítulo donde les dieron armas, Jax se ensañó bien feo con Ragatha, con esos disparos. Ay, el tema con Ribbit, pobrecita la Ribbit. Hay gente que la tachan de migajera, pero por favor, chicos, véanse a un espejo primero, porque por lo poco que pude analizar de ella, por lo poco que nos muestra, entiendo que entró casi tan joven como entra Jax, así que es altamente probable que ella no tuviera las herramientas emocionales necesarias para saber cómo tratar con Jax. Lo que yo creo es que ella pensó que de alguna manera podía resolver lo que estaba pasando sola, y ese es un error, porque eso hizo que ella se aislara y no hablara con nadie. Y esto es algo que pasa en la vida real. A veces queremos insistir con una persona que claramente no quiere ser ayudado o no quiere cambiar, pero sentimos esa responsabilidad de porque somos la persona más cercana, creemos que podemos hacer algo. Y como suele pasar, una persona aislada que quiere lidiar con una persona tóxica puede hacer que te rompas por dentro, y eso fue lo que le pasó a Ribbit. El comportamiento enfermizo de Jax provocó que ella se abstraiga. Todo eso, junto con la forma en que trataba a los NPCs, cada una de esas acciones, cada momento desagradable que les hizo pasar fue real, y si alguien se abstrajo, sí fue su culpa. Entonces eso en el capítulo 9 le pesó de verdad, por eso reacciona como reacciona. La llegada de Ponmi rompió el status quo en el que Jax vivía, aunque intentó molestarla al inicio, quizá porque le recordaba a Kofmo o a Ribbit, o porque Ponmi le permitió que él se acercara luego de que se disculpara, esa disculpa bien mensa que hizo. Jax baja la guardia con ella, y justo cuando Ponmi se lo hace notar, él vuelve a levantar los mismos muros que con Ribbit, intentando protegerse y alejarla, pero esto no funciona como él cree. A diferencia de Ribbit, que intentó insistir con Jax, Ponmi decidió que si él no quería hablar, entonces no lo forzaría. Digamos que tomó la distancia necesaria mientras le hacía saber que ella seguía allí dispuesta a ser receptiva con él. Hasta que llegamos al capítulo 9. Jax se aparta por completo mientras ve cómo Ponmi y los demás intentan arreglar el circo. Y Jax se abstrae fuera de cámaras. No sé cómo lo tomaron ustedes, pero tardé un buen rato en darme cuenta de lo que había pasado. Creo que nos pasó a muchos. Estábamos bastante confundidos. Fue una experiencia bien rara. Esa es una de las cosas que también esperaba ver en la película, ver cómo el personaje se abstrae. A pesar de que habíamos visto en capítulos anteriores cómo casi se abstraía, ese momento no lo vimos en el capítulo 9 y fue bastante choqueante. Luego de eso, Ponmi entra en acción utilizando la misma arma que usaron en el capítulo 6, pero esta vez, cuando tú te preguntabas qué va a hacer con el arma, Ponmi empieza a dispararle a los focos hasta dejar en la completa oscuridad a Jax.
la forma en que representan al personaje de Jax a través de su mente fue bastante interesante. Me acuerdo que cuando salió el cartel del anuncio de la película, después de darle muchas vueltas, fue como, van a entrar en su mente. Y sí, entraron en su mente. Bueno, yo pensé que iban a ser todos, de alguna manera, pero no exactamente, sino fue solamente Ponmi. Y es Ponmi quien va atravesando puerta a puerta, viendo cómo es que Jax tiene un pensamiento muy distorsionado de la realidad y tiene ideas bastante concretas de cómo reaccionar si tal o cual personaje se abstrae. Recuerdo que, no vamos a hablar de la escena de Gangle porque ya creo que todos nos quedamos como que what the fuck, pero sí quisiera detenerme un poco con lo que pasó en la abstracción de Ragatha, porque es un momento muy turbio. Pony aparece y le dice que lo puede arreglar y Jax se lanza y le empieza a ahorcar. Me dejó pensando en que en realidad, a pesar de que Jax deteste a Ragatha superficialmente, no le caiga bien porque Ragatha es su opuesto. Ella viene también de una familia difícil, se enfrenta a las cosas de una forma distinta a la de Jax. Ella es más positiva y siento que en el momento en que Ragatha se abstrajera, la brújula moral interna que tenía Jax, que probablemente se guiaba un poco por Ragatha, se rompería en ese momento. Entonces él empezaría a actuar de las formas más crueles posibles. Después Ponmi llega a la habitación donde están las tres versiones de Jax que mantienen encadenado al lado vulnerable de Jax. No sé de dónde salió esa botella que los hizo desaparecer. No sé si Ponmi le lanzó las botellas, no entendí bien ese momento, pero el hecho es que desaparecen porque Ponmi lo que quiere entrar es a la otra puerta que se supone que es como que la parte más profunda de Jax, y esa llave se la da el Jax que está encadenado ahí, y es a través de esta puerta donde ella llega a ver todo lo que pasó con Ribbit desde que escapó de casa. Luego vemos cómo llega al circo y se nota que la pasó terriblemente mal, estuvo bien confundido y todo, estaba asustado. Al principio le costó abrirse un montón hasta que logró entablar esa amistad con Ribbit y Kaufmo. A través de sus ojos es que nos damos cuenta de todas estas cosas que pasó con Ribbit, de cómo no soportó la presión de haberle contado algo tan sensible a Ribbit y llevó a que ella se abstrajera. Algo muy similar hizo con Kaufmo. Ya sé que me estoy repitiendo con lo de anterior, pero vamos para intentar ordenar mi mente. Güey, mi mente la quiero ordenar. Así como nosotros recibimos toda esta información, Ponmi también se lleva toda esta información con ella y luego finalmente llega a donde está el verdadero Jax. Un Jax que no entiende por qué alguien lo quiere ayudar. No entiende por qué Ponmi insiste con él después de todo lo que ya sabe. Y le dice que incluso no debería extrañarlo ni debería amarlo. Y es eso, Jax nunca se sintió como una persona que mereciera amor. Se odiaba mucho y cargaba con todo ese peso solo. Pero Ponmi no lo deja, va y lo abraza y le intenta consolar, le dice, solo tenías que haber hablado. Y eso fue, creo que, un momento bastante profundo, porque nosotros también pensamos lo mismo como espectadores. El pensamiento puede ser, pero Jax, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no te expresaste? ¿Por qué no nos contaste esto? ¿Por qué te arrepentiste de hablar con Ponmi? Tantas cosas que pudieron ser distintas, ¿no? Luego te das cuenta de que es eso, la vida es así. A veces llegamos tarde. Es como si hubiésemos llegado tarde a comprender que Jax nos necesitaba. Y luego él mismo se da cuenta de que en realidad nunca quiso irse. Nunca se quiso ir. Fue un momento desgarrador porque luego empieza a hiperventilar y Ponmi le dice, entonces quédate, pero él pisa la granada y luego todos tiran de Ponmi para que se despegue de Jax antes de que pase algo peor, y nos dejan con esa duda de saber si Jax podría regresar de ese estado. Bossworks es malvada. Entonces el arco que se crea de Jax es hermoso. Su arco de personaje me encanta. Es un arco de personaje increíble para mí. Es, ¿cómo decirlo? La proyectada que se metió Bossworks con Jax fue tremenda. Y el sentimiento que me da es que quiso exorcizar a sus demonios internos creando este arco de personaje en decadencia. Como si quisiera cerrar una etapa de su propia vida. Ese es el sentimiento que tuve.
Me emocioné demasiado con el arco de Jax. Sobre todo porque siento que la mayoría de nosotros nos hemos cruzado con un Jax en nuestra vida o hemos sido el Jax de alguien. Creo que me gusta tanto porque es un personaje muy humano. No es malvado per se. Es un personaje malo porque tiene sus cosas no superadas. Pero nunca olviden, gente, Kinger seguirá siempre siendo el mejor personaje de todos. Viva Kinger Gigachat, personajazo. Y bueno, creo que hasta aquí llegan mis comentarios / análisis sobre el final y Jax. Gracias a los que se quedaron hasta aquí escuchando mis delirios. Y pasemos a hablar de los dibujitos que están viendo en pantalla. Creo que se nota mucho que estaba inspirada en Jax Trans, porque sí, de Jax es trans, de closet, o bueno, en transición según lo que dijo Gus Wars. Y yo le quería hacer un dibujito, pero haciendo stream en la plataforma morada me salieron 3 bocetos que fueron con los que empecé, y como los 3 me gustaban y no me podía decidir por ninguno, terminé dibujando los 3. Siento que me gusta más el coloreado del segundo y el tercer dibujo, siento que me quedaron mejor. No sé qué les pareció el proceso, ¿les gusta cómo quedaron? No sé qué opinión tengan de los dibujitos. Aquí voy adjuntando el arte terminado que seguramente subiré a mi Twitter los próximos días. ¿Y ustedes qué piensan sobre el final de esta serie? Fue toda una aventura para mí. Recuerden ser amables, que aquí a los haters los eliminamos. Deja tu like, comenta y comparte el video si te gustó. Nos vemos pronto. Bye bye. Volví a escuchar el audio y creo que me faltó mencionar algo. Y es que entender al personaje no es lo mismo que justificarlo. Jax lastimó personas y eso no tiene justificación alguna. Fin de la nota.